Vamos ahora a tomar, a darle la bienvenida a nuestro compañero de todos los viernes, José Bonato, que llega con su Psicología Cuesta. Así y es. hoy el tema, vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? Buen viernes. Te veo muy Buen sonriente hoy. Sí, ¿Por qué será? poco afónico. Muy bien. Bueno, el tema del día de hoy ya lo estuvimos anunciando en las redes sociales. Vos sabés que hay gente que comentó que dijo, me va a venir muy bien para aplicarlo con mi pareja. Y también hay otra persona que comentó en la previa y dijo, me va a venir bien porque se lo voy a hacer escuchar a mi pareja. Así que estamos hablando del maltrato verbal, como ya estuvimos anunciando. Y me gusta hablar de este tipo de temas porque le sirve a todas las personas. Es un tema que es bien abarcativo y cualquier persona que esté del otro lado. ¿Quién no conoce a un maltratador en el trabajo, en el aspecto familiar, en el aspecto de las parejas? Siempre estamos relacionándolos con gente que es maltratadora. Ya vamos a ver las características de cada uno. Primero vamos a hablar de qué es el maltrato verbal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de maltrato verbal? También es conocido como abuso o agresión verbal. Refiere a un tipo de violencia que provoca daño en otra persona a través de un mensaje o a través de un discurso hiriente. Generalmente se manifiesta a través de insultos y a través de palabras que denigran, palabras que descalifican y demás. Como digo, es un tema en el cual todos nos vimos inmersos. ¿Quién no ha maltratado verbalmente una vez y quién no ha sido maltratado? Pero hay que poner una distinción que es muy importante. El maltrato verbal siempre precede al maltrato físico, claro. Es decir, siempre que hay violencia física, a modo de alarma, a modo de emergencia, a modo de anuncio previo, siempre hubo un maltrato verbal previo. O sea, no quiere decir que cada vez que uno maltrate verbalmente va a terminar en una agresión física, pero sí se da en el caso contrario. Por otro lado, todo maltratador en el pasado fue una persona que fue maltratado. También es un dato a tener en cuenta. Pero no toda persona maltratada por eso se va a convertir en un maltratador. Hay que hacer la diferencia. Ahora, ¿qué características tiene un maltratador? Porque hay un montón de tipos. Tenemos el maltratador del estilo agresivo, el maltratador del estilo burlón, el maltratador del estilo descalificativo. Tenemos muchos estilos. Pero ¿cómo nos damos cuenta que estamos frente a un maltratador o qué características generales suele tener? En primer lugar, obviamente, tiene baja estima. Sí. Son personas que tienen mucha inseguridad personal y eso los lleva a maltratar. En segundo lugar, son personas que tienen baja o nula tolerancia a la frustración, que también, como tienen un montón de frustraciones en su propia vida, los lleva a lastimar con las palabras a otra persona. La tercera característica es que tienen poca empatía, es decir, no se pueden poner en el lugar de la otra persona. ¿Cómo nosotros vamos a esperar que un maltratador entienda cómo vos te sentís, que comprenda tu situación cuando no tiene la empatía para poder ponerse en tus zapatos? Y la cuarta característica general, podemos hablar acerca de los maltratadores, que hay muchas, tiene que ver con la doble faceta. Es decir, tienen una personalidad puertas para adentro y tienen otra personalidad puertas para afuera. Como se dice, la doble cara o la doble personalidad. Y esto generalmente comienza de forma gradual. Comienza de a poco, puertas para adentro, de manera que nadie se da cuenta, pero si uno no lo controla, empieza a aumentar, hasta que termina en una agresión verbal primero y después, si no se la controla, en agresión física. ¿Qué hace el agresor? Como tiene mucha angustia, un sentimiento negativo, muchas cosas no resueltas en su interior, lo que hace es depositar todo eso en otra persona lastimándolo a través de las palabras. Entonces, te va a poner el anzuelo y te va a pegar donde más te duele. ¿Cómo sabe el maltratador que vos mordiste el anzuelo? Básicamente con dos respuestas que siempre podemos hacer. La primera es explotando, es decir, diciéndole, ¿cómo me vas a decir eso? No puedo creer, sos un desubicado, reaccionando instintivamente de manera negativa. La segunda es todo lo contrario, implotar, es decir, quedarse callado. ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado de tener un maltratador enfrente y quedarse callado y después cuando uno llega a la casa decir, ¿cómo no le dije esto? Le tendría que haber dicho esto o otro. O sea, uno se queda callado por la situación, que se queda paralizado, y después cuando llega a la casa se le ocurren respuestas, cosas que le podría haber dicho y demás. Lo que sucede es que si esto se repite con frecuencia en el tiempo, uno empieza a implotar, es decir, a explotar para adentro, y eso repercute en el cuerpo, con enfermedades, con estrés, con somatizaciones, que obviamente eso va dañando el bienestar de una persona. Hay una tercera vía que es la aconsejable, que es la que le recomendamos a ustedes, que tiene que ver con una conducta asertiva. En lugar de reaccionar instintivamente, responder. Es decir, pensar, en esta situación, ¿qué es lo que mejor puedo hacer para contrarrestar al maltratador? Siempre también recomendamos
expresarlo eso. No una manera como diciendo, vos me estás maltratando, porque el maltratador se va a lavar las manos y decir, ¿cómo sos hipersensible, te sentís ofendido? No era mi intención, sino decir, me siento maltratado en este tipo de situaciones, no me hables así que no me gusta. O, en su estilo obviamente, pero expresarlo, comunicarlo. Hay una temática muy interesante de psicología que se llama metacomunicación, que refiere a comunicarse a través de la comunicación, es decir, hablar de cómo nos estamos comunicando. De esa manera no me gusta que me hables, así yo no estoy dispuesto a hablar. A veces lo mejor va a ser retirarse, a veces lo mejor va a ser devolverle con lo mismo, a veces la técnica de espejo que también se usa, a veces lo mejor va a ser quedarse callado, a veces lo mejor es dejar pasar. Hay un montón de técnicas. Lo importante, como digo, está en la inteligencia emocional, que eso requiere práctica, requiere constancia, dedicación, para darse cuenta qué es lo mejor que usted tiene que hacer en ese momento en puntual. Lo que sí es importante es poner un límite, sí o sí, porque si no el maltratador va ganando terreno de a poco y puede desembocar, como dijimos al principio de este tema, en un maltrato físico. Entonces, las personas que están en este tipo de situaciones, o si conocen a alguien que esté pasando por esta situación, lo más importante para que no degrade a largo plazo el maltrato psicológico es consultar con un amigo, con un familiar, con alguien de confianza que están pasando por esta situación, y como siempre aconsejamos, acudir a un profesional, que es gente que ha estudiado el tema, que está especializado en el asunto, que lo va a poder ayudar. Pero por sobre todas las cosas, a poner un límite en esta situación para que no se propague. Como dijimos al principio, este es un tema que da para hablar muchísimo, como todo lo que venimos hablando, señor. Queda corto, así que en pantalla están saliendo las redes sociales que invitamos a ustedes a que se comuniquen a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para que comenten acerca del tema del día de hoy, el maltrato verbal, o que también propongan futuros temas para los próximos viernes. José, bueno, muchísimas gracias por la visita y por el tema a abordar. Un tema interesante, como vos lo decías, como todos los temas que traes viernes tras viernes, y a quién no le pasó, ¿no? Alguna situación de esta. Claro, todas las personas en cualquier entorno conocen a alguien maltratador que, bueno, sirve siempre estas técnicas para aplicarlo. Bueno, gracias a ustedes. Por favor, el viernes nos volvemos a encontrar. Nosotros ahora nos vamos a compartir la pausa, quédese porque hasta las 2 de la tarde...